llamo Beatriz y soy de Zaragoza. Después de un Erasmus en Alemania, decidí que tenía que seguir viviendo nuevas experiencias. Y en Malmo encontré justo lo que buscaba, un choque cultural y poder especializarme en lo que más me gusta. ¡Hola, Raquel! Bea, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la tercera ciudad más grande de Suecia, Malmo, la capital de Escania. Y ahora mismo estamos en la plaza de Lila. Muy auténtico, ¿no? Sueco, Sí. es muy bonito. La verdad es que el edificio es típico medieval, que ahora se usa como restaurantes y terracitas así para estar con los amigos. Y la verdad es que a mí me parece una de las más bonitas que tenemos por aquí. Veo que vas en bicicleta. A todos lados. Pero eso yo creo que aquí lo hacemos todo el mundo. De hecho, esta bici la cogí de segunda mano, me costó 70 euros. Aquí hay unas cuantas, ¿no? Aparcadas, casi no tienes sitio. Hoy porque es muy pronto por la mañana, pero hay veces que te vas y no aparcas. ¿Y qué te hace parar en Malmo? Yo estudié ingeniería y luego quise estudiar un máster en sostenibilidad y bueno, decidí venir a una de las ciudades más sostenibles del mundo. ¿Y esta ciudad cuántos habitantes tiene? Pues tiene alrededor de 300.000 habitantes. Lo que es curioso es que tiene más o menos 157 nacionalidades diferentes, o sea que es bastante cosmopolita, digamos. Y bueno, esto que os quería enseñar es que, bueno, como ya hemos visto, mantienen muchísimo la estética antigua de Suecia, pero luego lo transforman en restaurantes o cafeterías, lo que sea. De hecho, si queréis venir aquí ya veréis que esto parece una casa, pero luego en el fondo es una cafetería muy chula. Esto antes era una casa que conserva pues todas las vigas, toda la estética así de madera. ¿Ahora dónde estamos subiendo? Pues la parte de arriba sigue manteniendo ese aspecto así acogedor. La verdad es que tiene pinta de que esto era una casa grandecilla, ¿eh? Y ahí tenemos a una pareja. Vamos a preguntarles, ¿no? ¿Se sienten como en casa? ¿Se sienten en una cafetería? And actually, this cafeteria actually looks like a home. Yeah, right? It's actually super nice, right? Yeah, Bye. todo el mundo se siente en casa en esta cafetería. ¿Dónde estamos? Pues os he traído a Stortorget, que es una plaza que era, bueno, en aquella época era la plaza más grande del norte de Europa, es de 1540 y tiene 2.500 metros cuadrados. Y luego por allí tenemos el ayuntamiento de la ciudad, que también es bastante bonito, chulo. ¿no? Esta fuente es la fuente que abastecía con agua potable a toda la ciudad. Las tuberías las tenía de madera, no contaron con que allí había muchísimos gérmenes y entonces pues tuvieron problemas de epidemias de cólera y demás y las tuvieron que cambiar por otras de metal. Normalmente está con agua, lo que pasa que ahora como hace tanto frío, pues obviamente como se va a congelar, pues cierran todas las fuentes. ¿Ahora dónde llegamos, Bea? Pues os he traído al parque, mi parque favorito, por así decirlo, de aquí. El parque público más antiguo de Suecia. Se fundó en 1800. ¿Cómo se llama? Folkets Park. Parque de la Folkets, creo que es como el pueblo. Es muy chulo, tiene muchísima cultura, muchísimas cosas para niños. Es que incluso tienen el típico circuito que haces cuando eres pequeño para saber conducir en Zaragoza, que lo haces donde los bomberos. Pues ellos también lo tienen aquí gratuitamente con sus bicis y demás. Y una cosa muy curiosa de los países escandinavos es que en mitad de cualquier parque, en mitad de la ciudad, podemos encontrarnos lápidas, cementerios. Aquí ver a gente paseando el perro y demás alrededor de las lápidas, a mí me pareció, vamos, algo peculiar. En estos parques hay muchos pues que son de literarios o personas así más importantilla. Y ese edificio de ahí es discoteca por las noches, pero aparte luego se hacen un montón de eventos todos los días. Algo están celebrando, ¿no? Aquí. Sí, que parece que hay un montón de gente. Hey, how are you? Beatrice? ¿Qué están celebrando? We're celebrating Save the Children's 100 years. Están celebrando el 100 aniversario, que hace 100 años que llevan con el proyecto de Save the Children, de ayudar a los niños. Entonces lo que hacen es como darle voz a los niños y a apoyarles con sus derechos, pues haciendo actividades con ellos y demás, y lo hacen con tanto suecos ¿Niños de Suecia o de con inmigrantes también. Malmo es una de las ciudades que más refugiados acoge de Europa, vaya. Es uno de los países que mayores ayudas sociales ofrece. Thank you. Okay, say goodbye. Ahora estamos en un centro comercial que es así bastante artístico y demás y hemos venido a ver un museo, pero primero hemos quedado con mi amiga Yara, mi compañera de piso. Yara, encantada. ¿De dónde eres? Soy de Suiza, ¿Y hablas español? porque he vivido en México por un año. Bueno, ¿y dónde nos habéis traído? Es el Museo de Comida Asquerosa. Hello. Hello, welcome to the Disgusting Food Museum.
Thank you. These are your tickets. Bueno, nos han dado esto, que son nuestras entradas. También sirven para vomitar, porque aparentemente la gente vomita mucho cuando viene aquí. ¿Cómo empieza este negocio? ¿Por qué la idea? La verdad es que tiene mucho sentido. Suecia es un país bastante sostenible, entonces está habiendo una tendencia a consumir otro tipo de comidas para poder alimentar a todos los que venimos ahora. Es una forma, la verdad es que bastante curiosa de expresar que tenemos que juzgar menos lo que otra gente consume. This is kasumatsu. Viene de Italia, entonces lo que hacen es coger el queso, lo cortan, lo abren, la mosca del queso, que llega al queso, se lo come, pone huevos y hace sus necesidades, por así decirlo ahí. Todo eso se mezcla y tú te comes como la mezcla del insecto, el huevo. ¿Pero que están vivos? Ay, Dios mío. Aquí tenemos una foca que la abren, meten 500 pájaros, los dejan fermentar, entonces en 6 meses tú lo vuelves a abrir, por así decirlo, lo coges el pájaro, le quitas la cabeza y te lo comes. La foca no se come solamente los pájaros. ¿Y cómo conservan todos estos alimentos que tienen aquí? Tienen bastante conservantes y demás para poderlo mantener el mayor tiempo posible. Hay cosas que hay que cambiarlas cada día, otras cada semana, cada ¿Y mes. por aquí qué tenemos? Esto es un pene de toro. Al parecer cuando lo hierves ya se convierte en comestible y te lo debes de comer así tal cual. Yo no. No lo probarías, ¿no? We touch? Yes, you should. touch. O sea, que lo podéis tocar. Es como muy gelatinoso, no lo sé, no. La última vez que alguien vomitó, que es por lo que nos han dado estas bolsitas, fue hace 6 días. ¿Y eso por qué? Porque aquí ahora podemos probar cosas. Sí, Este es un gusanito, ¿no? es un gusano que vive dentro de las palmeras. Yo no voy a probar. You ready? No, I'm not. ¡Oh! ¡Three! ¿Se ha comido 3? ¿Está malo? ¿Y a él le gusta? ¿Do you like? I love it. It's a bit coconutty. Chili called Trinidad Scorpion. Oh. Y a ella le gusta el picante, ¿eh? Que ha estado viviendo en México. Vale, este es el maravilloso, asqueroso tofu. Dios mío, voy a vomitar. Ya verás. Está teniendo problemas para sacarlo, parece, ¿no? Este es el tofu fermentado, para que veáis un poco el aspecto. Venga, 3, 2, 1. Dios, huele fatal. Súper salado, súper. Es que mastico sal. Dios, sabe fatal. Se ve absolutamente asqueroso. Era para vomitar, ¿eh? Thanks, Mickey. Adiós. Adiós. ¿Ahora dónde nos has traído? Pues os he traído a un mercado al que suelo venir yo, que además tiene algo que es muy peculiar, es muy curioso, y es que tú puedes venir aquí cualquier día de la semana y puedes rescatar comida que se va a tirar. Y 1/3 de la comida que se produce se tira. Es un país muy sostenible y se preocupa mucho por este tipo de cosas, tanto comida como flores o plantas que estén así un poco peor, te las llevas a casa y te las comes. ¿Y tú sueles venir muy a menudo a recuperar comida? Sí, pertenezco a una asociación también de medio ambiente en la universidad y lo que hacemos es la cogemos y luego la repartimos en la universidad entre los estudiantes. ¿Cuánto pagas por esa Nada, comida? absolutamente gratis. ¿Es caro? Depende. Esto, por ejemplo, cada pieza cuesta 15 coronas, ocas, 1,5 €. Si os parece, vamos a preguntar a ver si tienen algo para dar. Anything to take today from the food saving? Yes, we have a little bit for you. Okay, thank you. Everything. Okay. Some surprise. Tenemos batata, aguacates, una piña. No tiene una apariencia perfecta, pero esto se puede comer perfectamente y esto va a durar varios días. ¿Y qué le parece a él esto? Very good. So we don't throw away. So everybody can have a little bit of it. Thank you. Vámonos con la caja a otra parte, ¿no? Efectivamente, ya tenemos merienda. Ahora estamos en el sitio favorito de Malmö, que es la playa, y bueno, es la playa de Ribersborg. Tenemos 3 kilómetros de arena blanca. Esto en verano está plagado de suecos. Esto es el típico skyline que verías en una postal sobre Malmö. Y ahí tenemos el edificio más simbólico, que es el icono de la ciudad, incluso de Scania, que es el Turning Torso. Es el primer rascacielos del mundo que está girado, o sea, que está retorcido, por así decirlo, que se hizo por un español, por Santiago Calatrava, es el arquitecto. Ahora mismo tienen tanto oficinas como viviendas. Es el edificio más alto de Escandinavia, que tiene 190 metros. Funciona sobre todo con energías renovables. Ahora mismo, digamos que ya tenemos debajo de nosotros el agua del mar Báltico, ¿no? Efectivamente, ante vosotros está el mar Báltico y aquí es justo el sitio donde os quiero llevar yo, la sauna. Bueno, así es como lo llamamos aquí, son como unos baños típicos suecos. Es tradición que tanto por la mañana, por la tarde, cuando sea, tú te metes en la sauna
y después de estar un ratillo ahí saltas corriendo al agua helada y después te vuelves a meter a la sauna. ¿Y vamos a meternos en la sauna? Vamos a meternos en la sauna y vamos a ¿Segura? meternos en el agua. Sí. Es una de las saunas más antiguas de Escania, es una sauna pública. Tenemos zona de hombres, zona de mujeres y zona mixta. Hey, would like to enter for the sauna? ¿Y cuánto cuesta por persona? 7 euros. ¿Viene mucha gente? Yeah, it's quite popular. En el año 200.000 personas que vienen aquí. Dice que es bastante popular. Hay personas que sí que vienen todos los días y de hecho tienen incluso tarifas que son anuales. We're gonna go inside. Okay. Yep, thanks. Pues ahora voy a experimentarlo yo misma. Ya estoy cambiada, ya estoy lista. Yo voy en bañador, pero esto normalmente, que sepáis que es una sauna nudista, o sea que hay que ir completamente desnudo. Los pasos son, primero te metes en la sauna, que vamos a hacerla ahora, y después pues corriendo al mar. Hi. How are you? ¿Estamos solos? No estamos solos, esta es una sauna mixta y nos quedamos unos 10-15 minutos. Nos sentamos aquí, nos relajamos. Hello, are you from here? Yes, ¿Y cuántos días viene aquí a la sauna? every day. Todos los Every días. day. Very good for the body. Es muy bueno para la salud y para el cuerpo, dice. La verdad es que es muy relajante, sí, dice que se está relajando un montón, pero lo sientes, ¿eh? Se te duerme así como un poco todo el cuerpo. 85 grados no me extraña. Si Pues te vas sí. a derretir. El señor ya va rojo, ¿eh? Ya lleva un rato Sí. aquí. Adiós, Alamón. Ya hemos acabado la fase de la sauna y ahora toca lo difícil, ahora toca meterse en el mar. Está la temperatura entre unos 0 y 2 grados, incluso puede que llegue a estar a menos. ¿Bajo cero también? Sí, yo por el momento no las he visto congeladas. ¿Y esto qué hay que hacer sin pensarlo? Esto sin pensar, esto ya te metes para adentro. Ve, antes de que toques el agua. ¿Esto a quién se lo dedicas? A todos los aragoneses que me están viendo en casa. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Estoy congelada, pero eso está muy bien. ¿Notas cómo se te hacen cubitos de hielo la sangre? Oye, Bea, pues ya eres toda una sueca. ¿O no? ¿O eres aragonesa aún? Soy aragonesa, soy aragonesa. Pues nos vamos a despedir aquí. Vale, que vaya muy bien. ¡Hasta luego! Adiós, Aragón.